Bien, y vamos con la última serie de este programa y la última serie que me corresponde a mí. Es una serie que se emitió antes de que yo hubiera nacido y es la serie que está en mi puesto número 1. Esa serie es La Dimensión Desconocida. Es una serie de las más icónicas de todos los tiempos. Yo lo que hice fue colocar la intro de la etapa original y de la etapa de los 80s, porque fue la primera que vi, la de los 80s, y gracias a internet pude hace relativamente poco ver la original. Y de la original es de la que voy a hablar en este último tramo de este Creo hermoso que, programa. creo que todos vimos la de los 80, ¿no? En un principio. Yo vi la de los 80, pero me di cuenta de que había capítulos de los blanco y negro, vamos a decir, que había visto referenciados muchas veces. Cuando la vi a la original, me acordé de algunos capítulos que ya de alguna forma había visto, vaya a saber dónde y cómo. Bueno, la primera etapa se emitió entre el año 1959 y el año 1964 y fueron 156 episodios en 5 temporadas. El creador fue Rod Serling. La dimensión desconocida era Rod Serling y Rod Serling era la dimensión desconocida. El tipo fue boxeador, también luchó en la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial volvió herido y muy resentido, entre otras cosas porque cuando murió el padre no le dieron el permiso para volver e ir al velorio. Entonces volvió con mucha bronca del combate. Y según él, se volvió escritor para encontrar una forma de desahogarse. Si no hubiera sido por todo eso, tal vez no hubiéramos conocido la maravilla que fue la dimensión desconocida. Y Tenía un antibelicismo, digamos. Se volvió antibelicista, digamos. Exactamente, porque eso se nota mucho en su obra. Lamentablemente murió joven, a los 50 años, de un paro cardíaco. Pero él, cuando comenzó su tarea de escritor, una vez que volvió de la guerra, no escribía fantástico, él escribía guiones realistas para determinados programas de televisión. Y escribía guiones que tenían muy buena crítica y repercusión, pero eran guiones realistas con un toque de denuncia social. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que las cadenas y los anunciantes empezaron a censurarlo y a cambiarle los textos, porque no querían meterse en problemas debido a lo reaccionario que parecían los guiones que él escribía. Entonces, furioso, decidió disfrazar los guiones con temática fantástica a través de la serie que estamos reseñando, que era La Dimensión Desconocida. Había una crítica a lo que era los Estados Unidos en ese momento, a lo conservador que era Estados Unidos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, básicamente los tres temas que abundan en la obra es hablar en contra de la guerra nuclear, del macartismo y de los gobiernos totalitarios. Eso era algo que siempre rondaba en los guiones que él escribía. Y lo justificó una vez que se había cansado de que le alteraran los guiones realistas. Él dijo en una entrevista: las cosas que no pueden decir los republicanos o los demócratas pueden ser dichas por un marciano. Y a partir de ahí decidió que el fantástico era la mejor forma de expresar lo que él sentía, sin sufrir ninguna censura. Total, era en otro mundo imaginado, que si alguno encontraba una similitud con el nuestro, bueno, corre por tu cuenta. ¿Tenés algún capítulo preferido? ¿Alguno que te marcó particularmente?
Hay un montón de capítulos. ¿Cómo es ese de Maple Street? ¿Cómo es? Exacto. Uno de los que más me gustó es el de un barrio común y corriente donde un chico, adicto a las historietas de ciencia ficción, dice que vio caer un aparato con extraterrestres que vienen a dominar la Tierra. Y ahí empieza una paranoia entre los vecinos del barrio porque dicen que estos extraterrestres se pueden transformar en humanos. Y haciendo alusión a lo que era, de manera indirecta, lo que era el macartismo, Claro. cada uno empieza a dudar del otro y se arman batallas y peleas y sospechas que provocan que se empiecen a discriminar a los que piensan que son marcianos disfrazados de hombres. Ese es un excelente capítulo. Una analogía con los comunistas, ¿viste? Que te decía, aquel es comunista. Claro, claro. Hay otro que era... Sí. Yo recuerdo uno, capaz que es muy conocido igual. El hombre que está todo vendado y supuestamente está desfigurado. Era una chica. Una chica. Ese es un feo de capítulo que, claro, que habla justamente sobre la normalidad de la belleza. Ella se considera que era deforme y estaba en un hospital toda vendada. Y cuando le sacan las vendas, es una chica común y corriente y los médicos le dicen, hicimos todo lo que pudimos. Y no contemos más para que lo vea la gente y se No, un capitulazo. Sí. Uno de los capítulos clásicos de eso. Hay otro en donde una chica que trabaja en una tienda descubre que los maniquíes cobran vida. Ese también es uno de mis favoritos. Después hay otro que es mudo, que es de una mujer que vive en las afueras de una ciudad, en una zona rural, y que es atacada por unos extraterrestres que parecen robotitos. Es alucinante, una cosa psicodélica, diríamos. Ese es un flow de capítulo. Todos esos que estás mencionando son de la serie original, no la de los 80. Claro. Hago una reseña, antes de seguir, hago una reseña justamente de eso, que era a donde iba. Los capítulos eran capítulos de media hora, salvo los de la cuarta temporada que fueron de 1 hora, pero no funcionó el formato. Rod Serling presentaba la serie, fue el que se encargó de venderla y también el que escribió la mayoría de los capítulos. Cada historia, bueno, presentaba a un grupo de personas comunes que de golpe veían alterada la normalidad con situaciones así extraordinarias. Y podían ocurrir tanto en el espacio como en un barrio común y corriente o en algún evento del pasado, de la historia. Hubo algunos escritores famosos, ¿no?, que participaron de... Exacto. O eran adaptaciones los capítulos de algún relato de algún escritor famoso. Claro. Había otro de los capítulos que a mí siempre me encantó, que es una de 5 personajes, había un militar, un vagabundo, un payaso, que estaban encerrados en un cilindro, despiertan dentro de un cilindro y no recuerdan quiénes son, ni cómo se llaman, ni nada. Y el capítulo es lo que viven estas personas tratando de escapar de ese cilindro. ¿A qué películas les suena? Cubo, ¿no? El Cubo. De El Cubo. Cubo. Lo hicieron ellos antes en los 50, en los 60, Es que con una muy parecido. a Twilight Zone han robado mucho después. Homenajearon. También de los de Twilight Zone. Bueno, de Twilight Zone fue tan grosa que generó otras series que también son consideradas, por ejemplo, está la que era la competencia, que es The Outer Limits, que nació The Outer Limits, que nació como la competencia y que también es una gran serie, con, por ejemplo, Harlan Ellison participaba de Outer Limits. The Outer Limits salió ahí en los 60, pero se centraba más en historias de ciencia ficción con un monstruo todas las semanas. Esa era la diferencia, la gran diferencia con la dimensión desconocida. Lo que decías recién,
no solamente escribía Rod Serling las historias, que fue el que escribió la mayoría, también hubo historias de Richard Matheson y de Ray Bradbury. Ahí. De Ray Bradbury, te iba a decir. Después directores pasaron, algunos directores en sus comienzos como Richard Donner o Don Siegel. Y los actores tenías de todo. Charles Bronson, Robert Redford, Peter Falk, Anne Francis, Buster Keaton, que tiene un capítulo que a mí me encanta. Buster Keaton, claro. Hay un capítulo que empieza en el siglo XIX como una película muda. Y resulta que en esa época consigue un casco para viajar en el tiempo. Y viaja a los años 60 y ahí empieza a ver sonido, ya no es como una película muda. Hay un trabajo muy ingenioso y es un capítulo escrito por Richard Matheson. Después, bueno, otros actores, Robert Duvall, Leonard Nimoy, William Shatner. ¿Cuál es el capítulo, sin contar el final, que es el impacto, el capítulo del hombre que tenía a su disposición todos los libros para leer? Ese fue un capítulo con Burgess Meredith, que fue el entrenador de Rocky, que claro, hay Burgess Meredith Sí, perdón. No, Burgess Meredith no trabajó en Batman, la de los 60. También era el Pingüino. El Pingüino. Bueno, en este capítulo es un tipo que es sometido por la mujer, lo maltrata, hasta que al final queda solo. Y el tipo era un ávido lector, se encerraba, trabajaba en un banco y se encerraba en la caja fuerte para leer. Y así se salva de la explosión nuclear que destruye todo. Y está en una bóveda leyendo y se salva de la muerte. Claro, de la bomba atómica, y bueno, termina en una biblioteca diciendo tengo todo el tiempo del mundo para leer. Y hasta ahí llegamos. Pero pasa algo. Después hay otro capítulo, ¿sí? Eso era algo que era muy común, siempre había como una vuelta de tuerca que te dejaba descolocado en cada Los finales sorpresivos eran, en la mayoría de los casos eran fabulosos. Hay un capítulo de William Shatner también, con una maquinita. Famoso que lo parodian en Los Simpsons. Bueno, los Simpsons parodian muchísimos capítulos de La Dimensión Desconocida, pero muchísimos. El de William Shatner es el del avión. No, pues sí, el del avión, y hay otro en donde trabajó en otro en donde hay una especie de maquinita en un bar que adivina el futuro, que larga papelitos con el futuro también, que es otro de los clásicos. Lo vi. Otro de los clásicos, pero también está en el del avión, que es de Richard Matheson. Y la de los 80 son tomados de... No son originales, son tomados de remakes. O sea, son remakes. Mirá, hubo 4 temporadas, o sea, no temporadas, hubo 4 etapas. Esta primera de los 50-60, la segunda es del 85 al 89, que es la que yo vi por primera vez. Después una tercera en el 2002 que no vi, y una cuarta en el 2019 que tiene muy malas críticas, que tuvo 2 temporadas hasta ahora. Hubo una que estaba Forrest Whitaker, ¿no? ¿Puede ser? Sí, esa es la del 2002. La tercera etapa. Y la del 85 que vos decías, es verdad, toman algunos capítulos clásicos y los vuelven a hacer, pero había otros que eran nuevos. Yo no sé porque se me confunden con las antologías, pero creo que hay uno que es de La Dimensión Desconocida, creo, que es del nene que está en un pueblo que es como un dios. Ese que vos decís es de la primera temporada, que el nene lo hace Billy Mami, que es el que después trabajó en Perdidos en el Espacio, la original. Mirá. Y que aparece en la versión nueva como el doctor que la mala le quita la identidad. ¿Sí? Claro. Hace un cameo en el primer capítulo. Sí. El doctor Smith. El doctor Smith, claro. Hace de doctor Smith. Y en la original hacía del nene, de Bill. Y ese nene es el que protagoniza el capítulo que vos decís, que después, en la película del 83, vuelven a recuperar con 4 historias dirigidas por John Landis, George Miller
Joe Dante y Steven Spielberg, pavada de directores. Todo fanático de La Dimensión Desconocida. O sea, Todo fanático de La Dimensión Desconocida, que dio también después origen a Amazing Stories, la serie de Spielberg. Eso te iba a decir, Amazing Story. y tiene un dato Clara. negro la película, tiene un dato que por eso no fue un éxito, tiene un dato bastante negro la película esa. Ah, contalo. Pero si querés contarlo vos que estás... Hubo una muerte en el No, capítulo, 2 muertes. Yo sabía la del helicóptero cuando estaban filmando. Claro, muere el actor Big Morrow. Big Morrow, ¿En cuál ¿no? serie? ¿En cuál serie? En la En la película. en la película de Outer Limits, en el capítulo de John Landis, transcurre, es un tipo que es un racista y va pasando por diferentes partes del tiempo y en un momento está en Vietnam. Y en ese capítulo, en una batalla en Vietnam, y hay una escena con un helicóptero y bueno, lo degolló a Big Morrow. Se cae el helicóptero y le. No lo degolló, y muere Big Morrow y un nene. Pero- Sí, pero lo decapitó. Lo decapitó, sí. Y ahí se le cagó la carrera a John Landis. Claro. Prácticamente, o sea, fue, a ver, hasta creo que tuvo un juicio, creo que tuvo... Sí. Claro. Pero es una gran película, a mí me encanta. A mí la película de Outer Limits es tipo los mejores directores de ese momento del cine fantástico, ¿no? Falta John Lucas nomás. Claro. Bueno, Dream Team. lo que vos, de Outer Limits, creo que toda esa generación de directores de cine fantástico, Joe Dante, Spielberg, Landis, Lucas, eran fanáticos, la veían de chicos, o sea, era lo que veían de chicos. Y se nota mucho en su cine. Sí. Bueno, después de La Dimensión Desconocida original, Rod Serling hace otra serie así de capítulos que era La Galería Nocturna, Me encanta. que era más relacionada con el terror, y en donde hace su primera aparición un muy joven director, Steven Spielberg. Claro. Él dirige uno de los capítulos, por primera vez haciendo algo profesional para televisión. ¿Te gusta? A mí me encanta La Galería Nocturna. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Igual la conseguí hace poco y nunca vi todos los capítulos, pero tenía un clima muy bueno. Y nada que ver con... Galería No me acuerdo, Nocturna. ¿Galería Nocturna de qué año es? de los 70s. De los 70. No, fines de los 60, por ahí la hizo, creo que hizo cerca de fines de los 60. Bueno, yo me acuerdo, o sea, Twilight Zone inauguró toda una tradición de serie episódica que sigue hasta hoy, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama esta que es muy famosa? Hoy, esta ¿Nueva? de ficción ¿Moderna? moderna, que habla sobre la tecnología de las redes sociales. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror es heredera de Twilight Zone, o sea, la tónica de episódica, y, digamos, es como heredera. Y yo me acuerdo que, ¿se acuerdan de ese canal USA? Sí. Que daban... Ahí yo veía juntas, Duckman claro, veía. daban juntas La Dimensión Desconocida ochentera, Galería Nocturna Y Viernes 13. y la de Bradbury, la del teatro de Ray Bradbury, que también era episódica. Bueno, en Calle 13, el otro canal que había, yo veía la Dimensión Desconocida de los 80 y esa serie Viernes 13 de los anticuarios, que buscaban Sí, objetos. a mí me encantaba esa serie. Sí, que no tenía un pomo que ver con Viernes 13, pero Pero a mí mejor. me encantaba esa serie. Pero mejor. Che, ¿y es tu serie preferida, no sé? Mirá, es mi serie preferida y tanto es mi serie preferida que hay algo que a mí nunca me gustó de la ficción, que es que me baja en línea. Si hay algo que no me gusta, es la ficción que te baja línea, que tiene mensajes moralistas, pero amo tanto ese programa
y el formato, que es la única serie a la que le acepto todos esos finales con moralina que solía meterle Rod Serling. Era un tipo para la época bastante polémico, o sea, por todo lo que planteaba era para la época de los 50, los principios de los 60 en Estados Unidos, era muy polémico. Lo que claro, pasaba como una serie pasatista de ciencia ficción. El valor de decir las cosas en clave fantástica, más decía lo mismo lo que quería decir y esquivaba la censura. Bueno, ya que... Yo creo que ahí estuvo demostrado el poder del género fantástico para hacer denuncia y sobre todo para conservarse intacto a lo largo del tiempo, porque si hubiera hecho una denuncia social con algo que pasaba en el momento y hubiera envejecido mal, pero con el tema de utilizar el fantástico y tenés mensajes que perduran en el tiempo tranquilamente. Bueno, y de paso se preservaba físicamente de alguna ocasión en... No, de una lista negra, o sea, uno tiene que pensar de que muchos directores y escritores terminaron haciendo justamente obras de ciencia ficción o serie B por estar en una lista negra. Hay un caso famoso de Michael Trumbo, que era un guionista de cine muy importante, que cayó en una lista negra y tuvo que, con un seudónimo, hacer películas de clase B. No sé si viste la película. Sí, conozco más que nada la historia por la película. No soy de ver ese cine tan clásico de los 40, los 50, pero la película me encanta, la vi en... Después hay otra de Jim Carrey que habla también de la censura en la época del macartismo. Pero yendo un poco, linkeando un poco, acuérdense que para los 50, para esa época, estaban los escritores de ciencia ficción de la nueva ola, como Harlan Ellison o Philip Dick, haciendo lo mismo, o sea, criticando la sociedad en plan fantástico, en plan literatura fantástica. Claro, que se decían cosas ahí que esquivaban de alguna manera la censura, porque parece como que las cosas no, si estaban dichas en esa clave, en ese género, nadie les daba mucha pelota. En realidad sí les daban mucha pelota a los lectores, o en este caso los televidentes. Bueno, entonces la ultra recomendada, me imagino. Al que le guste la ciencia ficción, el suspenso fantástico, es una cita ineludible. No pueden morirse sin ver esa serie. Bueno, muchachos, para ir terminando y para un próximo programa les propongo, ya que hoy estuvimos haciendo un recorrido de varias horas, que estuvo muy lindo, televisivo, les propongo, esto vamos a tener que hacer un poco de investigación, que en algún momento hablemos de los telefilms, que nos marcaron ese género que hoy ya prácticamente no existe, y que hay varias joyitas, creo yo, ¿no? En realidad no sé si no existe, porque me parece que cada vez va a haber más telefilms. Claro, pero me refiero al telefilm, al viejo telefilm. O sea, y no, por supuesto, vamos a hacer la diferencia cuando hablemos de telefilms. Bueno, muchachos, vamos terminando, estamos cansados, porque somos gente que trabaja. Digámosle a la gente que son las 2:47 de la mañana. Sí, estuvimos como 3 horas y pico hablando, no se va a ver todo el video, pero... Bueno, el programa que nosotros homenajeamos desde el título, también se extendía en la trasnoche, corría la música, el alcohol y el buen cine. Acá, bueno, nos falta la música, el alcohol, el buen cine, pero de alguna manera... De alguna manera homenajeamos igual. Bueno, muchachos, se pasa rápido el tiempo porque se pasa linda la charla. Sí. Hay que aprovechar estos momentos para además generar un poco de contenido, para que otra gente pueda usar esto también para entretenerse un rato. Ahora, que nos dejen comentarios, ojalá que le hayamos hecho compañía mientras están laburando en la compu, mientras están haciendo otras actividades, nos dejan de fondo hablando al pedo y
y en todo caso nos dejan los comentarios después sobre charlas freaks que podemos tener en los próximos encuentros. Bueno amigos, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos ve. Nos veremos en una próxima misión frikiana. Por supuesto. Dios. Buenas noches.